Nací en 1953 bajo un techo de tejas que guardaba, aún en plena tarde, un aliento de frescura y humo de leña. La colonia de Milpa Alta se extendía con una paciencia mineral alrededor de nuestra casa, un rectángulo de cal viva y sombra que aprendí a leer como si fuera un mapa íntimo. La cocina ocupaba el centro moral de ese mapa y no era solo un cuarto con fogón y alacena, era un corazón visible que marcaba el ritmo de todos los demás cuartos. Sobre el comal, las tortillas se inflaban con una modestia orgullosa y exhalaban un olor limpio, parecido a la promesa de un día que no se va a torcer. Mi madre, Dolores, a quien todo el mundo llamaba Lola, movía los paños con una destreza silenciosa, y me parecía que el simple gesto de levantar una esquina de manta era suficiente para cambiar de sitio el peso de la casa. Mi padre, Rafael Torres Alarcón, tenía en la calle una reputación de hombre resolutivo y bien dispuesto. Su presencia era una especie de garantía en el barrio. Si faltaba una escalera, él conseguía una; si fallaba un cable, él lo arreglaba; si alguien necesitaba una dirección, su voz sabía orientar con una seguridad casi cartográfica. La sonrisa que ofrecía afuera estaba pulida por los ojos ajenos, pero en el interior se hacía opaca, como si la luz que la alimentaba se extinguiera al cruzar el umbral. Yo aprendí esa doble lectura antes de saber sus palabras exactas. No fue una lección. Fue una sedimentación, una capa de polvo invisible que se acumuló con lentitud bajo cada objeto reconocido. La escala de mis primeros años puede medirse con exactitud en domingos, porque desde los 8 empecé a contar el tiempo por los domingos de cine. La sala se convertía en cine sin necesidad de nada extraordinario. Bastaba una sábana sujetada con pinzas a los clavos, las sillas movidas con ritual de mudanza, la lámpara obediente escondida en un rincón y, sobre todo, el tazón de esmalte con palomitas que llevaba en su costado una constelación de golpes antiguos. A veces se colaba una ráfaga de ladridos o un pregón de pan dulce, pero la imagen temblorosa pronto imponía otra clase de silencio. Yo tenía la costumbre de mirar primero los bordes de la sábana, porque allí la realidad aún se filtraba con terquedad. Después me dejaba arrastrar por la superficie proyectada, no por interés en la historia ajena, sino por la necesidad de medir, como quien mide el pulso, la respiración de la casa. En la escuela aprendí a subrayar. La maestra explicó que subrayar consistía en escoger un hilo entre muchos hilos y sostenerlo con firmeza para que no se perdiera entre renglones. Me apropié de esa idea y la extendí fuera del cuaderno escolar. Empecé a subrayar sin lápiz, con una tensión sin ruido. Subrayé el modo en que mi madre acechaba una sombra en el piso y la barría con el escobillón como si apartara un pensamiento. Subrayé la pausa de mi padre antes de pronunciar mi nombre. Subrayé el clic de un cerrojo que no sonaba igual que la semana pasada. Ese subrayado sin tinta fue forjando una hebra, y yo me acostumbré a seguirla con el cuidado de quien teme que el laberinto cambie sus pasillos de la noche a la mañana. Abrí un cuaderno propio, distinto del escolar, con la pretensión de que fuera un lugar donde las cosas quedaran quietas. No escribí confidencias, no fabriqué retóricas elaboradas. Anoté fechas, horas, temperaturas del agua, el número de tortillas apiladas, la cantidad de veces que la lámpara parpadeaba sin razón. Incluí palabras que funcionaran como marcas en la madera, del tipo que registran la altura de una niña con una raya fina y una fecha. El cuaderno me dio un artificio de claridad. Si estaba escrito, entonces existía; si existía, entonces podía ser ordenado; si podía ser ordenado, entonces me pertenecía el gesto de sostenerlo. Aprendí, por pura necesidad, a escribir sin lágrimas, no porque fuera fuerte, sino porque la tinta barata se corría y dejaba ilegibles los números. A los 12, la repetición se volvió una maquinaria tan precisa que cualquier desajuste adquiría proporciones de catástrofe íntima. Un escalón se quejaba con un crujido nuevo, un vaso dejaba una marca distinta sobre la mesa, el sonido del cerrojo venía con una coda incómoda.
El domingo seguía presentándose con su máscara de fiesta económica, de cartón húmedo, pero detrás de la máscara se insinuaba un rostro menos condescendiente. Me aferré al cuaderno y a la cocina. La cocina es el único lugar de la casa donde la transformación es visible y benévola: harina, agua, sal, calor, tiempo, contacto, redondear, aplanar, girar. El comal enseña a aceptar que lo esencial no desaparece cuando cambia de forma. En el patio, los nopales dibujaban un límite verde, y las gallinas tenían la mala costumbre de subirse al respaldo de la silla estropeada para vigilar el horizonte con ojos de moneda antigua. Cada vez que mi madre barría el polvo de la mañana, yo distinguía entre dos polvos: el que la escoba recogía en un montoncito breve y el que yo sentía posarse en los objetos sin posibilidad de retirarlo con un trapo húmedo. Ese otro polvo era moral, más que mineral. No se dejaba ver, pero se percibía en el modo en que los marcos de las puertas parecían encogerse por la tarde, en la forma en que el aire se espesaraba sin llegar a oler mal. Anoté: la casa guarda más de lo que parece y lo guarda en un idioma que no comparte. El día de mis 13 llegó con una torta sencilla y una vela obstinada. Mi madre dispuso rebanadas ínfimas en un plato de barro, como si el futuro pudiera cortarse en porciones iguales. Yo quise creer que sí. Me inquietó reconocer que la vela necesitaba protección del viento aunque todo estuviera cerrado. Aquel mismo día aprendí que el azúcar envuelve la lengua pero no corrige el mapa. Por la noche, el cuaderno recibió un párrafo de 3 líneas. Lo titulé con una palabra que recién comenzaba a significar: sostenimiento. No escribí qué sostenía. Anoté únicamente que el acto de sostener existe antes del objeto que requiere ser sostenido. El barrio tenía un almanaque de sonidos que repetía con disciplina una secuencia de pequeñas ceremonias: campanas precisas al mediodía, pregones que nacían en una esquina y morían en otra, el rezongo de una radio que nunca afinaba completamente, los pasos de los vecinos que podían distinguirse por el tipo de suela o por el talón vencido de un zapato. Esos sonidos constaban en listas que hice, taché y repuse de nuevo. No buscaba controlarlos, necesitaba escucharlos como quien calibra un aparato sensible a interferencias. Si los sonidos ordinarios se mantenían constantes, entonces cualquier vibración nueva era visible. Empecé a llamar vibración a lo que antes llamaba susto. Un cuarto que mi padre comenzó a usar como taller se llenó de cajas. Las cajas crecen como crece la humedad en las paredes, sin prisa, y cuando uno desea darse cuenta ya forman una geografía propia. Algunas tenían etiquetas que después fueron reemplazadas por otras etiquetas pegadas encima, de modo que el relieve revelaba la historia de sustituciones. Entraba solo cuando me correspondía limpiar con una escoba rápida y una mirada más rápida todavía. A veces me detenía para diferenciar los olores: tinta vieja, cartón húmedo, madera sin barniz. No toqué nada. Igual anoté en el cuaderno la manera en que las tapas no coincidían con los bordes, como si las cajas jamás hubieran estado pensadas para cerrarse del todo. El comal, entretanto, se convirtió en mi tregua privada. Aprendí la temperatura justa con la palma de la mano a una distancia prudente, y el oído comenzó a registrar el instante en que la tortilla pedía el giro. Hay una autoridad mínima en ese gesto, un saber humilde que no presume. El maíz, cuando asume la forma que lo vuelve alimento, propone una idea de mundo más sencilla que la que ofrecen los pasillos de una casa. Ese aprendizaje me sostuvo los 14, cuando las noches parecían alargarse como pasillos sin lámpara y el insomnio pulía a escondidas la arista del miedo. Anoté series de 4 tiempos para respirar. Puse nombre de atajo a ciertas oraciones que escribí sin intención religiosa, solo para no perder pie. En la escuela nos hablaron de informes, antecedentes, hallazgos, conclusiones. El esquema me brindó un refugio operacional. Trasladé la triangulación al cuaderno y abrí apartados invisibles, con títulos que nadie más leería: domingos desde los 8, risa pública, silencio doméstico,
sombra de sótano, polvo moral, cajas con relieve. El método no añadía valentía, pero ponía orden. Y el orden es un modo de estar relativamente a salvo cuando no hay otro modo disponible. Descubrí además que el orden ocupa espacio y que, si se insiste, puede desplazar un poco la materia circundante, del mismo modo que una piedra, con su paciencia, ahueca el cauce. El último domingo en Milpa Alta fue, contra el deseo del nombre, más gris que los anteriores. La sábana se arrugó en el centro, y por primera vez, a nadie pareció importarle alisarla. La arruga, del tamaño de una mano abierta, se volvió una declaración visible. No hubo palabras ni gestos enfáticos. Solo persistió el ruido diminuto de los granos de palomita rompiéndose dentro del tazón, un sonido que, si uno se empeña en escucharlo, marca un pulso. Pensé que quizá mi vida entera era una superficie con arrugas que los demás aprendían a rodear con cuidado para no tropezar. Anoté, hay arrugas que son mapas orientados al revés y obligan a leer en sentido contrario. Cuando se anunció la mudanza a Guadalajara, el barrio celebró como si la ciudad grande fuera un ascenso de categoría social garantizado. Me ofrecieron palabras amables de futuro, me hablaron de oportunidades abstractas, y yo apenas pude ordenar en la mochila lo que consideré irreemplazable. El cuaderno viajó pegado a mi espalda como un talismán urgente. En una bolsa de tela guardé un molde de barro con forma de pajarito robusto, de alas insinuadas y pico apenas señalado. Había usado ese molde una sola vez, y aún así lo conservé porque representaba la posibilidad de transformar con mis propias manos una masa informe en una figura que se sostuviera por sí misma. No tenía entonces la menor noticia de que esa idea sería, mucho más tarde, una vida completa. Guadalajara nos recibió con el ruido saturado de las ciudades que no descansan del todo. El mercado más cercano arrojaba cada mañana un alfabeto de voces superpuestas, y los camiones trazaban rutas de insistencia metálica. La casa nueva tenía un sótano verdadero, con escalones estrechos y olor a humedad. El sótano impuso de inmediato su diccionario y su clima. Me aprendí de memoria la textura del barandal, porque a veces las manos sostienen antes que la cabeza y, en esa prioridad, hay una sabiduría elemental. Abrí un nuevo cuaderno con una letra ligeramente más apretada y decidí que no escribiría en exceso, que usaría solo lo necesario para fijar lo que pudiera despegarse de la conciencia en una noche mala. Los uniformes escolares cambiaron de color y de tela, y el cuerpo de los compañeros me resultó al principio ilegible, como si pertenecieran a un idioma intermedio entre la infancia y algo más. Yo adoptaba la costumbre de llegar temprano para elegir un pupitre cercano a la ventana, porque la luz, cuando entra de lado, revela pequeñas partículas en suspensión y me enseñaba a ver lo que sin luz oblicua sería simplemente aire. El método de antecedentes, hallazgos y conclusiones continuó funcionando, no como una garantía, sino como una lámpara de mano. Incluso cuando no disipa nada, la lámpara delimita contornos. Basta para no golpear aristas desconocidas. Mi madre ajustó su silencio a la geografía nueva. En Milpa Alta, el silencio se parecía a una plaza donde todos se conocen pero no se interpelan. En Guadalajara, el silencio se parecía más a una avenida con tráfico abundante que obliga a bajar la vista para cruzar sin demora. Observé el modo en que el silencio aprende rutas alternativas, del mismo modo en que ciertas plantas encuentran sombra suficiente en cualquier borde y allí prosperan con obstinación. No juzgué, no absolví. Registré en el cuaderno que el silencio es un líquido y adopta, siempre, la forma del recipiente que lo contiene. Las cajas del cuarto que pretendía ser taller continuaron acumulándose con un rigor casi administrativo. Hubo una tarde en la que, con el pretexto de barrer, distinguí papeles fotográficos mal recortados, negativos velados, fragmentos de imágenes sin figuras completas. Eran residuos que no decían nada por sí solos pero que organizados con paciencia podían articular un hilo. No toqué nada.
Escribí en el cuaderno, rastros. Aprendí que un rastro se alimenta de tiempo y de repetición y que, si uno sabe esperar, el rastro termina por ponerse de pie y andar hacia alguna parte. El orden interno, de nuevo, ofreció su alivio breve. Mientras tanto, la cocina continuaba siendo un sitio donde todavía era posible la benevolencia. Me apropié de tareas sencillas que exigían ritmo y tacto, y en ese aprendizaje me reconocí con más claridad que en cualquier espejo. Amasar, redondear, aplanar, girar, esperar. Hay una sucesión de manos invisibles que anteceden a cada comida, y pertenecer a esa cadena silenciosa me ofreció una forma de pertenencia que no necesitaba nombres prestigiosos. En ocasiones, al anochecer, mantenía la palma a una distancia prudente del comal para asegurarme de que la temperatura fuera la justa. Después apagaba el fuego con el mismo cuidado con que cerraba el cuaderno. A los 16, la palabra evidencia entró en la clase de ciencias naturales con una discreción que le convenía. La maestra explicó que entre relatar y probar existe un puente y que ese puente no perdona los pasos en falso. Guardé la imagen como se guarda una llave en un bolsillo donde no se salga cuando uno corre. Al volver a casa, miré de reojo el cuarto de las cajas y pensé que un puente está hecho de materiales que se eligen de antemano y que, aún así, no resisten sin mantenimiento. La analogía me pareció útil. Escribí, el puente entre mi cuaderno y lo que no escribo requerirá nombre, firma y sello, pero antes requiere que yo llegue a la orilla con el pulso parejo. El insomnio se convirtió en un artesano paciente. Lijó aristas, redondeó esquinas, y me enseñó a distinguir entre la vigilia dañina y la vigilia atenta. No era una virtud. Era una adaptación. Respirar en 4 tiempos, contar pasos de la cama a la ventana, sentir la temperatura de la noche con el dorso de la mano, aceptar que el amanecer no llega antes por mirar el reloj. Me acostumbré a no pelear con la marea, sino a nadar en silencio con dirección decidida. Al amanecer, la ciudad me devolvía una secuencia práctica que siempre me sostuvo: tender la cama, lavar un vaso, barrer migas, ordenar los cubiertos. No era felicidad. Era un orden amable que no exige explicaciones. A los 17, la palabra denuncia dejó de ser un animal rumoroso detrás de una puerta y se acercó con confianza cautelosa a olfatear mi mano. La decisión no fue un salto, fue el final lógico de una cadena de subrayados, listas y respiraciones contadas. Todavía faltaban instancias, todavía faltaban manos que sostuvieran la mía cuando el lápiz temblara, todavía faltaba un refugio donde el cuerpo pudiera descansar una noche entera sin sobresalto. Aún así, el vector ya apuntaba hacia adelante. La casa lo advirtió. Un cajón se atascó como si se negara a guardar lo que le correspondía, la lámpara osciló con una indecisión antigua, la puerta del sótano se quedó entreabierta y pareció respirar. Anoté, los objetos sienten los cambios antes que quienes los usan. Cerré los ojos una noche y busqué de memoria el sonido del comal, el aliento exacto de la tortilla que se infla cuando el calor le llega al centro, el instante preciso del giro, la evidencia humilde de que la transformación no borra el origen, sino que lo vuelve sostén. Deseé algo semejante para mí. No una fiesta con pastel delicado y betún lustroso, sino un alimento básico capaz de sostener sin adornos superfluos. El molde de pajarito que guardaba en la bolsa de tela se volvió una prueba mínima de que mis manos podían producir una forma reconocible, quizá, con el tiempo, una firma. No sabía entonces de Oaxaca ni del barrio de Xochimilco ni de los guajolotes de barro que algún día respirarían inmóviles sobre una repisa. Ignoraba aún los nombres de las calles donde se abrirían talleres y los parques donde el sol de la tarde iluminaría, con una inclinación paciente, la sombra de las hojas sobre el suelo. Mi conocimiento se limitaba a la certeza de que un hilo, cuando se tensa con cuidado, deja de quebrarse con los tirones habituales y se vuelve camino.
Escribí esa frase con la letra más clara que me fue posible y cerré el cuaderno respetando un silencio que ya no era del todo obligado. Era un silencio en tránsito. El domingo continuó con su gramática interna, aunque la pantalla ya no fuera sábana y el aparato tuviera otra luz. Permanecía en la oscuridad conveniente, la colocación precisa de las sillas, la presencia inevitable del tazón con palomitas, testigo abollado de todos los rituales. A veces me sentaba en el borde del asiento y dejaba que la imagen transcurriera sin mirarla. No era desinterés, era un modo de prestar atención a aquello que no sucedía en la pantalla. En esas sesiones silenciosas, los pensamientos adoptaban la forma de una fila en la que cada uno esperaba su turno sin pelear por prioridad. Salía de la sala con un orden íntimo que no necesitaba explicación a nadie. Llegamos a Guadalajara con una mezcla de cansancio y expectativa que la ciudad pareció leer sin necesidad de palabras. El barrio nos recibió con un rumor continuo de motores, pregones superpuestos, radios encendidas a distintas estaciones, puertas que se cerraban con un golpe hueco y pasos que no se detenían a mirar. Nuestra casa ocupaba una esquina de sombras predecibles, con una entrada angosta que desembocaba en un pasillo en bajada. La primera vez que recorrí ese pasillo tuve la impresión de estar caminando por dentro de un tubo de órgano, como si la casa fuera un instrumento dispuesto a resonar a la menor provocación. El sótano, al que se llegaba por escalones estrechos, imponía su olor y su clima. Húmedo, fresco, levemente mineral, como si una cueva hubiera sido trasladada intacta a una estructura de ladrillo. La mano se acostumbró rápido al barandal, la cabeza tardó más en acostumbrarse a la inclinación de la luz en ese lugar al que la luz no bajaba con gusto. En la escuela, la novedad de los uniformes y los apellidos desconocidos me obligó a desarrollar una lectura oblicua de las cosas. Escogía pupitres junto a la ventana para observar cómo la luz lateral revelaba el polvo en suspensión. Esas partículas flotantes eran pruebas menores de que todo lo aparentemente quieto tiene un movimiento íntimo. El cuaderno, que ya era el tercero, se fue llenando de listas, horarios de llegada, variaciones del ruido de la calle, cambios en el timbre de las voces, anomalías pequeñas en la respiración de la casa. Volví a abrir el esquema aprendido, antecedentes, hallazgos, conclusiones. Si la vida podía reducirse a un informe, quizá podía también ser defendida con la economía de una exposición clara. Mi madre, Dolores, Lola, Reyes, ajustó su silencio al mapa nuevo como quien cambia de ruta sin discutir con el tráfico. El silencio aprendió pronto los atajos, cruzar el patio sin mirar el cielo, barrer la entrada a horas en las que nadie pasa, mover la escoba como si dibujara un emblema. Secreto sobre las baldosas. Mi padre, Rafael Torres Alarcón, halló en la ciudad campos fértiles para su diligencia pública. Afuera, su nombre era la suma de favores ofrecidos a tiempo. Adentro, el mismo nombre parecía acostarse temprano, exhausto, sin brillo. Esa doble condición no era nueva, pero en Guadalajara ganó precisión, como si el cambio de escenario hubiera afinado el contraste. El cuarto que pretendía ser taller empezó a llenarse de cajas a un ritmo que estableció, por sí mismo, una segunda contabilidad. Las cajas no eran muchas al principio, bastaba un rincón, una mesa convertida en superficie de depósito, una etiqueta con una fecha. Con el paso de los meses, el relieve asumió la forma de una topografía. Algunas etiquetas fueron superpuestas con otras etiquetas, dejando a la vista una genealogía de sustituciones. Un día noté en el cuaderno, las cajas crecen como crece la sal en los manteles que no se lavan a tiempo, empiezan como una sombra mínima y terminan marcando el dibujo entero del tejido. La cocina había cambiado de fogón, pero no de inteligencia. El comal me prestó otra vez su ritmo, su geometría simple, su autoridad sin aspavientos. Amasar, redondear, girar, esperar. Mientras la ciudad imponía su ruido, yo encontraba allí la única cadencia capaz de no acelerarse sin mi permiso.
A ratos, recordaba Milpa Alta no como un lugar completo, sino como una colección de gestos precisos, el tazón de esmalte abollado, la sábana que se arrugó la última noche, el sol oblicuo de una tarde en la que creí que la luz podía corregir una esquina oscura. Me bastaba la repetición de un giro para convocar una tranquilidad mínima. No era olvido. Era una forma de no quebrarse. Una tarde, con el pretexto de barrer, abrí la puerta del cuarto taller y enumeré mentalmente los elementos antes de poner la escoba en marcha. Había cajas con marcas de papelería, rollos de cinta adhesiva medio usar, sobres de cartón con bordes despegados, fragmentos de fotografías, negativos velados, papeles brillantes con manchas químicas, recibos antiguos de un local que alguna vez debió llamarse Fototorres, una libreta con números que a primera vista no decían nada. No moví nada de sitio. Me limité a observar el polvo moral con la atención con que se mira un animal que finge dormir. Escribí en el cuaderno una palabra única, rastros. No era todavía evidencia, pero tenía la forma de una hilera de migas que, con paciencia, puede convertirse en camino. El método empezó a ordenar mis días. En una página titulé antecedentes y puse una secuencia breve de elementos que no pretendían conmover, solo orientar: domingos de cine desde los 8, risa pública intacta en la calle, opacidad doméstica creciente, acumulación de cajas con genealogía de etiquetas, aparición recurrente de papeles fotográficos mal recortados, olor persistente de químicos que no pertenecían a la limpieza de la casa. En otra página escribí hallazgos y enumeré hallazgos modestos, negativos en sobre sin fecha, recibos de alquiler a nombre de un tercero, notas de laboratorios con abreviaturas que no entendía, direcciones anotadas a lápiz en el reverso de un cartón. En una tercera página dejé un espacio para conclusiones. Lo mantuve en blanco durante semanas por respeto a la dificultad de escribir una conclusión cuando el cuerpo pide atajos. El sótano añadió su materia prima. Aprendí a bajar con la espalda recta y una mano sujeta al barandal para escuchar el cambio en la acústica de la casa. Los sonidos se ensanchaban y se volvían más lentos, como si atravesaran una gelatina de aire. En el piso, la humedad dibujaba mapas que se parecían a cordilleras, ríos, lagunas. A veces copiaba esos dibujos en el cuaderno, convencida de que la atención no solo sirve para detectar peligros, sino para educar la mirada a una forma de belleza que existe a pesar de todo. Esos mapas de humedad me enseñaron a no apurar mis líneas. Si el agua decide descansar en un borde, el borde adquiere un carácter nuevo y hay que aprenderlo para no resbalar. En el colegio, la clase de ciencias repitió una frase que adopté como si fuera mía: toda afirmación relevante requiere verificación. No prometía consuelo, solo método. La trasladé a la casa sin pedir permiso. Verificación consistía, por ejemplo, en comprobar si un sobre con negativos se repetía en diferentes cajas, en distinguir si las etiquetas superpuestas ocultaban o reemplazaban direcciones, en confirmar si los recibos de servicios correspondían al mismo periodo. En el cuaderno, abrí una cuadrícula que llamé correspondencias. Cada coincidencia era una marca, un hilo más apretado, un cruce en un mapa que empezaba a parecerse a un plano. Durante ese tiempo, el cuerpo aprendió una vigilancia sin histeria. El insomnio dejó de ser un enemigo declarado y se convirtió en un artesano que a veces trabajaba horas extra. En lugar de contar ovejas, contaba repeticiones. Si un sonido se repetía 3 noches seguidas, merecía una línea. Si no se repetía, quedaba relegado al lugar de las curiosidades sin valor. El método no buscaba convertir mi vida en una investigación policial, pero yo sabía que, llegado el momento, ese orden sería lo único capaz de sostenerme cuando el vértigo intentara ganar terreno. Hubo semanas en las que la cocina se volvió la única sala respirable. La ciudad imponía su fatiga, la casa imponía su arquitectura. Yo elegí advertir las diferencias entre la fatiga y la arquitectura como quien distingue entre un dolor sordo y un dolor punzante.
Amasar, girar, esperar. A veces colocaba el molde de pajarito sobre la mesa, no para usarlo, sino para recordar que la forma puede existir antes de la materia que la completa. El molde habitaba conmigo una paciencia de siglos. Su silencio no era vacío, era preparación. El cuarto taller creció en densidad hasta volverse un organismo adicional. En una caja encontré tiras de papel con números que no eran telefónicos, sumas, restas, un sistema privado de contabilidad. En otra, sobres con un nombre que no reconocí, quizá un cliente, quizá un alias. En una tercera, retazos rectangulares con bordes mal cortados, como si alguien hubiera querido eliminar partes de imágenes sin la delicadeza de un cuchillo fino. Anoté en hallazgos, recortes con ausencias calculadas. No escribí más. A veces la descripción precisa es la única defensa contra una interpretación apresurada. En paralelo, investigué con discreción la geografía burocrática que podría necesitar más adelante. Aprendí ubicaciones sin preguntar demasiado, un edificio del Ministerio Público, una jefatura con ventanillas que abrían temprano, una parroquia con un tablón de anuncios donde se ofrecían asesorías discretas, un refugio señalado con una palabra amable que no decía él. Nombre completo. Caminé por esas calles sin entrar, como quien aprende una ruta para luego caminarla con los ojos más ocupados en otra cosa. Verifiqué horarios, observé cambios de luz, conté escalones, memoricé el lugar donde una banqueta se hundía y podía tropezar si uno no miraba. El cuaderno se volvió más técnico. Incorporé columnas con fecha, hora, lugar, objeto, relación. Me descubrí copiando la letra con un cuidado inusual, como si cada trazo requiriera un nivel distinto de respiración. No quería un cuaderno hermoso, quería un cuaderno que resistiera. Cada página tenía un margen reservado para una nota que llamé riesgo. No dramatizaba, calificaba. Bajo, medio, alto. El margen me recordaba que la vida cotidiana es un corredor con obstáculos visibles si uno se acostumbra a mirar los extremos del campo y no solo la línea central. La casa nunca dejó de imponer su coreografía. Si yo movía un mueble para barrer justo en el ángulo donde se acumula el polvo, la casa respondía con un crujido, una protesta mínima. En otra época, habría interpretado esos sonidos como señales supersticiosas. En Guadalajara aprendí a escucharlos como recordatorios. Toda estructura envejece, toda madera necesita un aceite, toda cerradura pierde precisión si no se le dedica la llave correcta. Escribí, mantenimiento. Una palabra que se volvió, sin que yo lo buscara, una ética. El método incluyó una práctica que no había tenido en Milpa Alta, la prueba piloto. Hice llamadas anónimas para verificar horarios de atención, ubiqué los días en que las filas eran más cortas, comprobé si las ventanillas alternaban personal. A veces me sentaba en una banca cerca de una entrada y contaba cuántas personas salían con papeles y cuántas entraban con los papeles aún sin sellar. El ejercicio podía parecer ridículo para una joven que todavía debía estudiar mapas políticos en el colegio, pero me dio una serenidad que no había conocido. La serenidad de quien calcula, no porque ame los números, sino porque confía en el orden al que los números aspiran. Mientras más claro se volvía el cuaderno, más evidente resultaba el contraste con la ambigüedad de las cajas. Un día, la etiqueta superpuesta dejó entrever, gracias a un borde levantado, una dirección escrita a lápiz. Copié la dirección con el pulso lento de quien transcribe un nombre sagrado. No sabía si ese dato sería útil. Lo escribí igual. Otro día, en un sobre distinto, apareció un recibo de una tienda de químicos con la firma incompleta de un empleado. Anoté el nombre incompleto por si acaso. La suma de fragmentos no ofrecía la satisfacción de una conclusión, pero sostenía la hipótesis de que una conclusión era posible. La ciudad enseñó, también, a distinguir entre miradas. Hay una mirada que reduce y otra que clasifica. Opté por la segunda.
Clasifiqué sin morbo. Clasifiqué instrumentos, marcas de papeles, tipos de sobre, gramajes. Aprendí a palpar el papel para estimar su edad aproximada. No era un talento, era una práctica. Cuando el cansancio me vencía, me refugiaba en la cocina. El comal estaba ahí, dispuesto a ofrecer un ritmo más antiguo que todos mis problemas. Amasar, girar, esperar. El giro regula la respiración. La respiración ordena la cabeza. La cabeza, ordenada, anota. Mi madre persistía con su economía de gestos. Barría sin prisa, acomodaba una jarra, retiraba una taza como si no quisiera dejar huellas de ruido. A veces me parecía que su silencio hacía un trabajo tenue de compresión, como esas correas que sostienen un bulto para evitar que se abra. No lo celebré ni lo condené. En el cuaderno, en un margen, escribí, sostén pasivo. No sabía si ese término existía. Me bastó con que me ayudara a nombrar sin lastimar mis palabras. En los meses siguientes, organicé una carpeta dentro del cuaderno con lo que llamé rutas de salida. No eran mapas físicos, eran secuencias de acciones posibles condicionadas a variables que yo misma no controlaba. Si el edificio del Ministerio Público abría 1 hora más tarde, la ruta se alteraba. Si una ventanilla se mudaba al segundo piso, la ruta se adaptaba. Ensayé mentalmente esas rutas como quien prepara un examen oral. No pretendía lucirme, quería no tartamudear cuando lo único intolerable sería el titubeo. El taller siguió modulando su densidad hasta volverse el centro de gravedad de la casa. En una caja pequeña encontré tiras de papel con pruebas de exposición, tiempos escritos a lápiz con una caligrafía que pretendía ser neutra. En otra, recortes donde la ausencia de los bordes delataba tijeras sin filo. En otra más, direcciones a mano que correspondían a colonias que no conocía. No me atreví a trazar recorridos todavía. Me limité a verificar si alguna dirección se repetía en distintos soportes. Una dirección repetida es una jerarquía. Una jerarquía ordena el movimiento. El insomnio, lejos de convertirse en un castigo, me dio a veces el regalo de la madrugada limpia. Escribí listas en silencio mientras la ciudad reducía su ruido a un murmullo de fondo. Enumeré objetos y clasificadores, sobres grandes, sobres chicos, papel brillante, papel mate, tiras de prueba, negativos velados, recibos, etiquetas superpuestas, químicos, guantes con polvo blancuzco, paños con manchas imposibles de eliminar. A cada categoría añadí una pregunta y dejé la respuesta en blanco. Me pareció justo que una pregunta pudiera existir sin rebajarla con una respuesta precipitada. Hubo un día en que pensé que todo mi trabajo de orden no sería suficiente. Un día en que el cuerpo recordó que el miedo es una corriente que cuando decide entrar no dialoga. El remedio no vino en forma de razonamiento. Vino en forma de tarea. Me levanté, encendí el fogón y puse el comal a calentar con la disciplina de los gestos que no admiten negociación. El calor tardó lo justo, y el olor de la masa devolvió el eje a su sitio. Anoté una línea breve. El cuerpo es también un instrumento que se afina. La carpeta de rutas de salida creció hasta merecer separadores. Los llamé con nombres prácticos: edificio gris, ventanilla de madera, banco frente al árbol, esquina del puesto de jugos. Colocar nombres que no fueran propios me ahorró la incomodidad de sentir que invocaba a nadie. Practiqué el recorrido desde mi cama hasta la puerta de la calle contando pasos. Volví a hacerlo desde la esquina hasta la parada del camión que me dejaba cerca del edificio. No le conté a nadie mis ensayos. El secreto no era heroísmo, era higiene. En otra sección del cuaderno, que titulé Constancias, pegué, con un pegamento torpe, trozos de papel que no eran evidencia en sí mismos, pero que sostenían la continuidad del relato. Una fecha en una etiqueta, una inicial repetida, un apellido que no correspondía a nuestro barrio,
un recibo con una tinta que se desvanecía en el borde. Cada constancia era un nudo en el hilo. Los nudos bien hechos no estorban el paso, refuerzan la tensión. Me entrené para no abusar del nudo y para no despreciarlo cuando se imponía. Me detuve algunos días para revisar la ética mínima que estaba construyendo. Anoté frases que no buscaban ser máximas universales, solo recordatorios, describir antes que interpretar, verificar antes que concluir, respiración antes que impulso, orden antes que valentía. El orden, lo sabía, no era valor moral en sí mismo, era, para mí, una manera de no caer. Los escalones del sótano me habían enseñado que quien baja con prisa resbala y quien baja con método llega con las piernas enteras al final del tramo. Una mañana, al limpiar el borde superior de una caja, mis dedos se toparon con un sobre que había quedado encajado entre cartón y cartón. El papel estaba reseco y, al tacto, parecía demasiado frágil para sobrevivir a un movimiento brusco. Lo saqué con paciencia y lo llevé a la mesa. Adentro había recortes más pequeños que los habituales, del tamaño de uñas grandes, con bordes irregulares. En uno de ellos, apenas un fragmento de una esquina que parecía mostrar un borde de azulejo. En otro, un retazo con letras invertidas como si la imagen viniera del reverso. Los fotografié mentalmente antes de devolverlos al sobre. Anoté, microfragmentos. No supe de inmediato cómo usarlos. A veces, el uso se revela después de la numeración, comprendí que acercaba una frontera. No lo supe por un dato, sino por una serie de coincidencias menores que el cuerpo interpretó sin necesitar mi permiso, una brisa fría en un pasillo que no solía recibir corrientes, un ruido que apenas si debía llamarse ruido en la puerta del sótano, una lámpara que parpadeó a destiempo, un vaso que dejó un círculo oscuro sobre la mesa. Las casas, cuando están a punto de cambiar su gramática, dan señales que cualquiera podría considerar casualidades. ¿Mi cuaderno no utiliza la palabra casualidad? Prefiere el término patrón. No quería, sin embargo, que la vida se redujera al cuaderno. Frente a la ventana del cuarto pequeño, dejé el molde de pajarito para que recibiera una luz oblicua de tarde. Esa luz inventó, durante unas semanas, la ilusión de movimiento en un objeto inmóvil. Comprendí que la paciencia no es esperar quieta, es sostener una forma sin apurarse a llenarla. No sabía cuándo volvería a tocar barro, pero entendí que mi mano se estaba preparando a la distancia, como ensaya un músico sin instrumento. El día en que convertí el informe en acto no tuvo marca solemne. Amaneció con una claridad práctica, la clase de luz que no hace preguntas. Preparé la mochila con la economía que había ensayado en las rutas de salida, cuaderno, hojas sueltas con índices, un sobre con constancias mínimas, un pañuelo, una botella de agua. Respiré en 4 tiempos y repasé de memoria el trayecto que ya conocían mis pies, la esquina donde el árbol levanta la banqueta, la banca que ofrece sombra a mitad de mañana, el ángulo del sol que no encandila al subir los escalones del edificio gris. El Ministerio Público abría con puntualidad industrial, y yo llegué en el intervalo que aprendí a llamar franja de entrada limpia. No busqué solemnidad. Busqué secuencia. Por dentro, el edificio parecía una repetición de pasillos administrados por relojes distintos. Un ventilador agitaba el aire con desgano, un guardia revisaba con ojos cansados a quien llegaba, una fila se organizaba sin convicción, una ventanilla corregía papeles con un sello que sonaba como un martillo de juguete. A cada paso, la realidad me pedía renunciar a cualquier idea de épica. Me lo concedí sin resistencia. El cuaderno no exigía emoción, pedía precisión. Me acerqué a la mesa donde se reciben escritos y dejé que las manos trabajaran con la memoria de los ensayos. Describí antecedentes sin ornamento, indiqué fechas, señalé constancias, nombré calles con la distancia de quien traza un mapa que no busca el asombro, sino el camino. El cuerpo, aunque obedecía al método, no renunció a su gramática.
Las manos estuvieron a punto de sudar y los hombros intentaron subir unos milímetros. Había aprendido a devolverlos a su sitio. La respiración, domesticada a golpes de madrugada, cumplió su parte. Una funcionaria leyó con una neutralidad que agradecí. El neutral es un color que ayuda a ver lo demás. Me otorgaron un número y una espera. La espera no fue castigo, fue el espacio necesario para que el informe cambiara de estado. De apuntes a expediente, de hilo privado a trama pública. La palabra denuncia no hizo ruido. Se instaló como un mueble que por fin ocupa el hueco para el que fue construido. Me asignaron a un agente que se presentó con eficacia sobria, asterisco Selma Navarro. Su modo de mover el bolígrafo sobre el papel me indicó que había visto informes de todos los tamaños y calidades. No buscó adornar mis hojas, preguntó lo suficiente para completar una constancia. El método encontró método. En su libreta, la gente dibujó un esquema simple que reflejaba el mío: antecedentes, hallazgos, vías de verificación, medidas iniciales. Agradecí en silencio la simetría. Una oficial, asterisco Marisol Vázquez, se encargó de gestionar la parte que yo no podía gestionar: llamados, verificaciones mínimas, el traslado a un espacio donde se pudiera esperar sin que la espera fuera una sala de tablones y afiches. En una habitación lateral, me ofrecieron una silla sin promesas. La agradecí como se agradece un vaso de agua en un mediodía sin árboles. La habitación tenía el color de las pinturas que no se eligen por gusto, sino por disponibilidad. En ese color aprendí una lección temprana: el cuidado, cuando es institucional, rara vez puede permitirse la belleza, su trabajo es no fallar. Abrí el cuaderno y tracé una línea. Título: denuncia presentada. Subtítulo: continuidad. Añadí la hora, la ventanilla utilizada, el nombre de quien recibió, el número de expediente. El acto de escribir fijó la escena con el mismo bisturí paciente que había usado en casa para retocar el borde de una etiqueta levantada. De vuelta con la agente Navarro, enumeré con calma las constancias: etiquetas superpuestas con direcciones, negativos duplicados, recibos de químicos con firmas incompletas, una libreta con sumas y restas, microfragmentos que sugerían recortes deliberados. Selma Navarro no pidió drama, pidió secuencia. Me preguntó por los lugares donde se hallaron tales objetos, por las fechas aproximadas, por el orden de hallazgos. Respondí con la misma voz que uso para recitar una receta: cantidades, tiempos, superficies. En ese intercambio, el relato perdió la forma de una historia personal y obtuvo la textura de un expediente. No hay consuelo en esa textura, pero hay estructura. Y la estructura, en ese momento, era mi único abrigo público. Luego vino la palabra asterisco asterisco medidas asterisco asterisco. No sonaban a protección romántica ni a rescate. Sonaban a coordinación, a plazos, a horarios discretos. La oficial asterisco asterisco Marisol Vázquez asterisco asterisco habló de recorridos seguros, de llamadas que no debía hacer, de objetos que no debía mover, de un margen mínimo para la improvisación si la casa decidía cambiar de gramática de un día para otro. Tomé nota. La nota no me hacía mejor ni más valiente, me convertía en una parte activa de una ecuación en la que demasiadas variables aún estaban fuera de mi alcance. Las medidas eran un puente de tablas sólidas sobre un río que no se había calmado. En un segundo paso, la agente Navarro mencionó un lugar con un nombre casi amable: un asterisco asterisco refugio asterisco asterisco. No lo llamó por su nombre completo. Dijo que su tarea no era la comodidad, sino el respiro. Acepté el traslado con la naturalidad de quien respeta la secuencia que había deseado. La ciudad, a esa hora, ofrecía una luz plana. En el camión, el movimiento de los cuerpos ajenos inventaba una normalidad que no me pertenecía y, sin embargo, me sostuvo.
Aprendí que la normalidad compartida es una baranda en pasillos públicos. Bajamos en una esquina sin señales ruidosas y caminamos hasta una puerta que no interesa al que no sabe que debe interesarle. Dentro del refugio, el aire tenía el orden amable de los espacios que alguna vez fueron casa y aprendieron a hacer otra cosa. En la entrada, una mujer con hábito sencillo y ojos practicados en la mirada directa me autorizó a entrar con un gesto mínimo. Más tarde supe su nombre completo, hermana Constanza de la Paz *. El dormitorio asignado era una habitación limpia con camas de metal y una ventana generosa. Las reglas eran concretas: horarios, rotación de tareas, atención a lo esencial. Los cuidados se repartían con la misma sobriedad con que se reparte pan cuando lo que importa es que alcance. Me explicaron el protocolo sin adornos. Pensé en la cocina de milpa alta, en el comal que enseña con paciencia a reconocer el momento del giro. El refugio, a su manera, repetía esa pedagogía. Una trabajadora social, Teresa Molina me ofreció la clase de escucha que no busca convertirse en protagonista. Tomó notas con letra segura y, de vez en cuando, pidió precisiones que un informe futuro podría necesitar. No hizo de mi historia un espectáculo ni un drama. La clasificó con respeto para que no se perdiera. Comprendí que un buen archivo no deshumaniza, garantiza que la humanidad no dependa del capricho de la memoria. Añadí en el cuaderno una sección breve: refugio. Subtítulo: respiración. En esa sección anoté horarios, sensaciones del cuerpo, comprobaciones. No escribí sobre afectos. Escribí sobre secuencias. Era el único modo de sostener la continuidad sin romperme en un relato que todavía no podía nombrar de otra forma. Las primeras noches en el refugio fueron una tregua que el cuerpo reconoció con gratitud silenciosa. El sueño no se volvió inmediato ni perfecto, pero dejó de ser una pelea abierta. En la cocina comunitaria, el vapor de las ollas creó un idioma doméstico. Colaboré en tareas sencillas: pelar, cortar, lavar, secar. La repetición practicó una caricia sobre mis nervios. En algún momento, recordé el molde de pajarito guardado en la bolsa de tela. No lo saqué. Le concedí su tiempo, como se concede luz a una semilla que todavía no toca la tierra. Mi mano, sin él, aprendía de memoria el contorno de un ave que aún era posibilidad. La gente Navarro regresó con una lista de pasos siguientes. La lista incluía ratificaciones, elaboraciones formales, identificaciones de lugares y objetos. Se sumó al expediente el nombre del fiscal Esteban Beltrán quien llevaría el caso en su tramo jurídico. No conocía a Beltrán, pero aprendí su firma en un sello que ocupaba una esquina de hoja con seguridad sobria. En el cuaderno, abrí otra sección titulada Vía Judicial. Escribí con el tono que piden las piezas que no admiten desorden: folio, fecha, remitente, receptor, estado. Cuando las palabras se escriben así, renuncian a la tentación de la metáfora y se convierten en bisagras. Las bisagras importan si uno no quiere que las puertas se caigan al primer empujón. En los traslados controlados, miré la ciudad como si fuera una lámina que debía leerse rápido, con la tensión justa. Aprendí nuevos ritmos: los tiempos de ventanilla, la rutina del guardia, la cadencia de los sellos, el descanso breve que es tomar agua en un pasillo sin ventanas. La oficial Marisol Vázquez tenía el talento de la logística serena. Su presencia no prometía milagros, ofrecía continuidad. A veces, eso es todo lo que cabe pedirle a un adulto cuando el mundo decide doblarse. La continuidad permitió que el expediente encontrara cauces sin lastimar lo que ya estaba frágil. Agradecí con la misma sobriedad con que se agradece un camino barrido antes del paso. El fiscal Beltrán pidió, a través del agente Navarro,
la organización completa de las constancias. El cuaderno, que había sido mi aliado íntimo, se volvió un índice útil para la mesa larga de una oficina que no tenía lugar para sentimentalismos. Donde yo había escrito polvo moral, la carpeta decía superficie intervenida; donde yo había anotado costura, la carpeta decía vínculo. No hubo traición en esa traducción. Fue un ajuste de lenguaje. La ley requiere tecnicismos como la cocina requiere fuego. Sin ellos, los ingredientes quedan crudos. Con ellos, se vuelven alimento. Una mañana, para una verificación in situ, volvimos a la casa. El regreso no fue un acto nostálgico, fue una obligación. Acompañada por la oficial Vázquez, practiqué los pasos memorizados como un atleta que repite una secuencia sin música. En el cuarto taller, las cajas me parecieron más numerosas. No era un truco de la mirada, era la prueba de que la acumulación prospera si no se interviene. Señalé, sin tocar, los sobres con negativos duplicados, los recortes con bordes irregulares, las etiquetas superpuestas con direcciones a lápiz. Los instrumentos, finalmente, encontraron una mesa distinta de la mía. La ley, que a veces llega tarde, tomaba nota con una minuciosidad que reconocí como pariente de la mía. La casa, en cambio, ensayó sus viejas tácticas. Un crujido en el pasillo, una lámpara que titiló a destiempo, una puerta que quiso quedarse entreabierta. Aprendí a interpretar esas conductas como se interpreta la caída de una hoja. No es un mensaje, es un tiempo. Registré en el cuaderno el recorrido, la hora precisa, los objetos vistos. No escribí interpretaciones. Pegué, en cambio, un pedazo de papel con la palabra protocolo. Los protocolos son los huesos de las acciones. Sin huesos, nada camina. De regreso al refugio, el cuerpo entendió que el tiempo no se había detenido. Comí, lavé un plato, respiré. Las rutinas firmaron una tregua. En la capilla pequeña del lugar, un silencio distinto ofrecía una habitación sin muebles. No entré para aprender oraciones, entré para descansar la espalda en una banca y escuchar el eco de un aire que se permitía existir sin instrucciones. La hermana Constanza aparecía y desaparecía con pasos que no reclamaban atención. Su oficio es que otros puedan respirar. Lleva años practicándolo. Basta verla para entenderlo. En los días siguientes, el expediente aumentó de volumen. El fiscal Beltrán sumó declaraciones y aseguró diligencias. Me avisaron de una audiencia en la que un juez, Heriberto Castañeda determinaría medidas cautelares y el curso procesal en lo inmediato. La cita tenía hora y sala. No hubo espacio para la casualidad. En el cuaderno, creé un nuevo índice, audiencia. Pegué un papel con un esquema muy simple, entrada, sala, salida. No dibujé personas. Dibujé trayectos. Era la única forma en que mi mano, en ese contexto, sabía dibujar. El día de la audiencia, la sala era un rectángulo de madera. Los bancos tenían los recuerdos de otras historias en su superficie gastada. Una bandera, un crucifijo, un reloj. Un orden deliberado que convence al cuerpo de que, al menos ahí, los papeles existen para sostener el peso de lo ocurrido. El juez Castañeda tenía un modo de mirar que no buscaba intrigar ni asustar, buscaba comprender. Sus preguntas, formuladas a través de la forma, permitieron que el expediente respirara sin que yo tuviera que enseñarle a hacerlo. El fiscal Beltrán habló con la economía de quien sabe que la palabra, en exceso, se debilita. Yo permanecía a resguardo de un método que ya no era solo mío,
las medidas cautelares fueron enunciadas con claridad suficiente para que un cuerpo las entienda aun cuando la mente esté ocupada en sostenerse. Prohibiciones de aproximación, perímetros de seguridad, rutas de traslado, comunicaciones restringidas. La oficial Marisol Vázquez tradujo esas medidas a pasos concretos, como se traduce una receta de cocina a una secuencia de acciones que cualquiera puede ejecutar si tiene paciencia. Me descubría sintiendo no por obediencia ciega, sino por una convicción recién nacida. El método compartido puede más que la suma de métodos individuales. En el refugio, Teresa Molina organizó conmigo la carpeta personal que yo conservaría. Hicimos copias, colocamos separadores, enumeramos con lápiz por si algún orden debía reajustarse. Teresa tenía un talento discreto para devolver al cuerpo la sensación de control. No consistía en ofrecer promesas, sino en recordar que una lista bien hecha ocupa menos espacio en la cabeza. Con ella, aprendí que la gestión de papeles también es una forma de cuidado. En la cocina, mientras desinfectábamos una mesa, me permití recordar el comal. Hay algo del calor bien medido que sirve para esta clase de asuntos. Ni demasiado, ni poco. Lo justo para que la masa no se pegue y el alimento conserve su forma. A ciertas horas, el refugio se llenaba de una luz tan plana que los objetos parecían renunciar a sus sombras. En esa ausencia, el cuerpo descansaba. Caminaba por el patio con el paso de quien mide, no de quien huye. La hermana Constanza se detenía un segundo para ajustar una maceta. Nadie más se detenía, pero ese segundo alcanzaba para entender que hay oficios que consisten en sostener la calma con hilos invisibles. En el cuaderno, escribí, mantener es también crear. Y debajo, las cosas no se sostienen solas, alguien lo hace. La gente Selma Navarro coordinó con el fiscal Beltrán un nuevo recorrido de verificación, esta vez para corroborar direcciones que aparecieron bajo etiquetas superpuestas. El procedimiento no fue un recorrido turístico, fue una práctica de geometría aplicada. Un punto en un mapa, un trayecto, un tiempo. En una de esas direcciones, un local ya no existía. En otra, un rótulo medio borrado decía algo que pudo haber sido foto o foco. En otra, una reja cerrada ofrecía el eco de un negocio antiguo. Anoté lo que vi sin necesidad de conclusiones instantáneas. El presente dialogaba con el pasado con la torpeza habitual de quien intenta recordar algo sin estar del todo seguro. Con las constancias ordenadas y las medidas adoptadas, surgió una pregunta práctica: ¿dónde estar mientras el caso avanzaba? La respuesta llegó en la forma de un programa con nombre sobrio: protección a testigos No prometía invisibilidad ni milagros. Prometía logística, tiempos, trayectos, alojamientos transitorios, acompañamientos puntuales. Supuse que la palabra protección está usada con prudencia. Proteger no era volver a una persona de piedra, era cubrir lo suficiente para que el viento no la parta. Acepté sin manufacturar heroísmo. Lo mío, desde el principio, había sido la secuencia. Los días previos al traslado fueron un ejercicio de inventario. Pocas cosas, papeles esenciales, ropa discreta, ninguna pieza que llamara la atención. El molde de pajarito, otra vez, quedó en la bolsa de tela. Lo sostuve unos segundos como quien confirma que una promesa está exactamente donde debe estar, en pausa. En la cocina del refugio, ayudé a dejar ordenadas algunas cosas porque irse bien incluye dejar los cajones limpios. Anoté, en el cuaderno, lo que aprendería después: despedirse con método aligera la espalda. El traslado inicial fue más corto de lo que temía y más largo de lo que hubiera querido. En el vehículo, la ciudad cambió la velocidad a la que la conocía.
Los edificios pasaron como láminas y los semáforos se volvieron puntos de intersección entre historias que yo no sabría contar. Acompañada por la oficial Vázquez supe que la logística tenía nervios invisibles que sostenían espacios, horarios y márgenes. Aprendí a ver los márgenes como las orillas de una masa que crece en silencio. Si hay paciencia y calor, el volumen encuentra su forma sin desbordarse. La nueva ubicación no tenía nombre para mí. Era un sitio con paredes limpias, camas sobrias, cocina funcional. Una mesa grande servía de centro de operaciones para papeles y llamadas discretas. No pregunté más de lo necesario. Confié en la secuencia que otros, con oficio, estaban ejecutando. El fiscal Beltrán envió una notificación de avances, y la agente Navarro me resumió, con precisión, aquello que me concernía. Me limité a escribir lo que importaba para mi propia memoria, la fecha, el horario, el estado de cada trámite. Mientras el expediente corría por carriles que ya no dependían de mí, el cuerpo pidió tareas. Las tareas alivian. Ordené una estantería, limpié una mesa, lavé una ventana. Encontré en la acción un modo de que la mente dejara de repetir escenas que ya no exigían mi intervención. Cuando me senté a descansar, saqué el cuaderno para releer las primeras páginas. Me sorprendió comprobar que la letra del inicio era más temblorosa que la de ahora. No por valentía ganada, sino por entrenamiento. La mano, como cualquier músculo, aprende el peso de su oficio. Una tarde, la hermana Constanza visitó el nuevo sitio para verificar que todo estuviera en condiciones. No necesitó mucho tiempo para saberlo. Ajustó una cortina, lavó un vaso que había quedado el día en que la geografía se volvió otra. Fue menos ruidoso de lo que yo había imaginado durante los preparativos. Oaxaca de Juárez apareció primero como una respiración distinta, un aire con sabores vegetales que subían desde patios interiores y tejados poblados de macetas. El barrio de Xochimilco, con sus calles estrechas y sus puentes mínimos, me ofreció una proporción humana que el cuerpo reconoció con alivio. Las casas parecían conversar por encima de las bardas con una cortesía antigua, y los muros, en su pintura imperfecta, guardaban un archivo de manos que habían aprendido a sostenerlo sin alarde. El calendario de la protección marcó mi llegada con números que no decían mucho. Yo, en cambio, empecé a medir el día con olores: pan recién horneado, agua de cal apagada, barro húmedo, copal discreto, café tostado en algún sitio cercano. ¿Se me entregó un nombre para transitar mientras el expediente concluía? No lo escribí enseguida, como si la tinta pudiera fijar de forma precipitada algo que aún requería asentamiento. Lo repetí en silencio hasta que dejó de sentirse ajeno y se volvió parte de la respiración. Descubrí que un nombre provisional no es una máscara, es un puente que educa a los pies. El cuaderno, que me había servido para organizar el mundo, se transformó en libreta de taller antes de que yo tuviera un taller. En sus primeras páginas, dibujé medidas sin objeto, temperaturas sin horno, tiempo sin reloj. Practiqué así, con lápiz y paciencia, la gramática de una vida que todavía no tenía piezas, pero que ya había decidido su oficio. El mercado me enseñó la ciudad con la generosidad de quien muestra primero lo esencial. El movimiento ordenado de puestos y pasillos, la lógica de las frutas alineadas por color, el peso de las verduras que se adivina en la mano, el rumor de las conversaciones que no pedían testigos. Compré poco, como conviene a las que llegan. Una barra de pan, un puñado de sal, una bolsita de chile seco, un manojo de hierbas. Las guardé como quien guarda herramientas de trabajo y no como quien reúne antojos. En el trayecto de regreso, las piedras del empedrado me enseñaron a ajustar la pisada para no perder equilibrio. Adaptar el paso fue un curso acelerado de convivencia con la ciudad. Encontré un cuarto con patio compartido que aceptó mi presencia sin preguntas.
Una ventana baja daba a una línea de cielo donde las nubes parecían moverse con disciplina. En una esquina, un fregadero de cemento ofrecía su agua como un pacto. Coloqué sobre una repisa el molde de pajarito que había viajado conmigo tanto tiempo. Lo hice con un cuidado que no pretendía ceremonia, sino exactitud. El molde tocó la madera como toca al hogar un objeto que por fin deja de ser promesa. Al lado, dejé la libreta con las medidas imaginarias y tracé un plan que empezaba por abastecerse de barro en el sitio correcto, aprender el punto de humedad adecuado, dominar un horno que aún no tenía y escuchar con ojos, manos y espalda la pedagogía silenciosa de los que sabían. Los primeros días, la ciudad se ofreció como una sucesión de tonos mates. Subí por el acueducto una mañana temprana y sentí que las piedras guardaban historias más antiguas que cualquier expediente. En el *Parque Juárez, el llano *, la sombra ordenada de los árboles organizaba bancos, puestos itinerantes y pasos tranquilos. Me senté en uno de esos bancos a contar hojas como quien cuenta respiraciones. ¿Hice de la regularidad un hábito civil? Cuando regresé al cuarto, dibujé en la libreta un horno cuadrado y, al lado, anoté palabras que quería aprender con el cuerpo: mezcla, amasado, reposo, cuero, engobe, cocción, tempel. No tenía prisa. La prisa siempre rompe piezas. El barro llegó primero a través de otras manos. Observé sin invadir, con la discreción de quien escucha desde el pasillo de una casa ajena. Un artesano me permitió, con una cordialidad sin espectáculo, tocar un poco de pasta ya amasada. Era otra temperatura, otro peso, otra obediencia. Aprendí que el barro pide agua sin ansiedad y que una mano bien lavada reencuentra su propio pulso en la pasta. Compré una cantidad mínima, la llevé a mi cuarto y la guardé envuelta, no para esconderla sino para enseñarle a respirar a mi ritmo. Sobre la mesa de trabajo improvisada, coloqué el molde. Lo miré con una gratitud sin palabras. Tenía por fin una materia que le respondiera. El primer pajarito fue torpe. La pasta se pegó en una esquina, el pico se aplanó sin remedio, el borde del ala perdió definición. Me dolió. Agradecí a la torpeza su función recordatoria: no hay oficio sin errores. Anoté en la libreta el tiempo exacto en que la humedad se volvió una desventaja, el minuto en que la presión del pulgar resultó excesiva, el punto preciso en que mi mano derecha quiso acelerar y la izquierda tuvo que corregir. Entendí que un taller no se inaugura con una ceremonia, se inaugura con una acumulación de fallas útiles. Repetí el gesto. El segundo pajarito quedó más entero. El tercero, todavía mejor. La mano aprendió una disciplina que el cuerpo entero celebró en silencio. Para entonces, mi cocina había reemplazado el comal por un horno ajeno del que me prestaban turnos. Aún así, llevaba en mí la memoria del giro justo y del calor medido. El horno de barro me introdujo en una cronología más lenta. La ciudad parecía moverse al ritmo de esa cronología cuando miraba, de lejos, el humo que escribía una línea discreta en el cielo. En las tardes, caminaba por el barrio de Xochimilco como quien confirma que el mundo cabe en unas cuantas calles y uno decide atender a sus detalles. El sonido del agua, el eco de un zapato de suela dura, una ventana que se abre con un chirrido que no molesta. La normalidad adquirió el brillo preciso de las superficies sin ornamentos. Con el tiempo, los pajaritos adquirieron consistencia. Suspendí la tentación de pintarlos en exceso. Preferí el engobe sobrio, algún detalle mínimo en la textura, un brillo mesurado que dijera más con menos. Les llamé guajolotes de barro cuando el cuerpo me confirmó que la robustez del volumen y la serenidad del gesto lo pedían. No tenía escaparate ni clientela. Tenía, en cambio, una mesa que se sostenía, una libreta con medidas cada vez más exactas y una paciencia que había practicado durante años en páginas silenciosas.
El molde dejó de ser un fetiche para convertirse en herramienta. Y las herramientas, cuando encuentran su función, dictan una moral de trabajo que deja poco lugar para el exceso. Conocí a Rodrigo Álvarez en un patio donde el sol traía el olor de la madera húmeda. No sabíamos entonces que anclaríamos juntos una vida doméstica elemental y digna. Rodrigo tenía una manera de ordenar las cosas que se parecía a la mía, no por obsesión sino por un respeto compartido por lo que dura. Le gustaba ajustar un clavo suelto, reparar una bisagra, poner aceite donde el óxido había empezado su labor. Nos reconocimos, quizás, en ese idioma compartido de mantenimiento y calma. El año 1975 se volvió una constancia material, una fecha que imprimimos en papel humilde para marcar un compromiso civil. No hubo música alta ni pantallas encendidas. Hubo comida suficiente, sillas dispuestas y manos que se quedaron para ayudar a recoger. Trabajamos para construir un taller propio que no fuera una copia de otros, sino una versión sobria de nuestra idea de orden. La mesa en el centro, las herramientas a la vista sin estar exhibidas, una repisa para piezas en reposo, otra para piezas listas, una esquina para la arcilla envuelta, un estante para pigmentos. El horno llegó después, como llegan las cosas cuando no se fuerzan. Aprendí su capricho y su generosidad. Cada horno, como cada persona, tiene una manera de avisar cuando está listo. La libreta cambió su vocabulario, ya no escribía solo tiempos y temperaturas, añadí errores frecuentes, soluciones probadas, costos mínimos, una lista de proveedores con calidad constante. El taller respiró, Oaxaca retribuyó con una red discreta de conocidos, de manos que saben cuándo intervenir y cuándo dejar que la pieza madure en silencio. Hubo temporadas de ventas mejores y otras de espera. La espera nunca fue ociosa. Sirvió para reparar una grieta en la pared, para reorganizar un estante, para hacer pruebas con un engobe más terroso o una mezcla que prometía una resistencia distinta. En el Parque Juárez el Llano, tomé la costumbre de contar bancos como quien cuenta moldes. El parque me enseñó el equilibrio, niños que corren, ancianos que miden su paso, vendedores que conocen la hora exacta en que la sombra reclama un puesto. Algunas semanas, cuando el trabajo lo permitía, viajábamos a Puerto Escondido. La luz allí tenía una geometría que invitaba a pensar distinto. En Playa Carrizalillo, el agua enseñaba a no forzar el movimiento. Si uno insistía en un ritmo que no era el mar se encargaba de recordarlo con un empujón honesto. Regresábamos con el cuerpo dispuesto a obedecer otra vez al barro. El taller agradecía la retirada y la vuelta. Yo agradecía la temporada de silencio que el mar impone a ciertas ideas para que vuelvan a crecer con forma nueva. Pasaron años, y la vida se volvió una sucesión de tareas contenidas: comprar barro, amasarlo, descansar, moldear, secar, coser, enfriar, revisar, limpiar, empaquetar, vender. Lo escribo ahora y la lista parece breve, pero en ella caben estaciones enteras y una pedagogía que nunca se agota. El 1975 quedó atrás como quedan atrás los números que ya no se leen en la orilla de una libreta completa, pero siguen sosteniendo el conjunto. Rodrigo y yo trabajamos en paralelo, cada uno con su oficio, con un acuerdo tácito de no interferir en lo fundamental y de estar disponibles para lo urgente. Descubrimos que el amor, entendido como una disposición estable, se parece a una mesa nivelada. No todo fue ascenso. Hubo grietas que exigieron refuerzos, días en que el barro se resquebrajó como si el clima hubiera olvidado su obligación de cooperar, temporadas de ventas flojas que encogieron el presupuesto, tardes con cansancio acumulado donde la respiración tuvo que recordarme su oficio más elemental. En esos momentos, los guajolotes de barro mantuvieron su lealtad. Aun cuando una pieza salía con un defecto, la siguiente, a fuerza de método, corregía el exceso o el descuido.
La libreta se volvió testigo de esa conversación entre errores y soluciones. El taller, una escuela donde jamás había campana de salida. Con los años, incorporé pequeñas variaciones que no traicionaban la línea, texturas discretas en el lomo, incisiones mínimas que sugerían plumas sin dibujarlas, un pulido que no buscaba brillo, sino una respiración más pareja de la superficie. Un buen cliente aprendió a reconocer cuando una pieza había salido de nuestro horno y cuando era de otro. Ese reconocimiento, para mí, valió más que un elogio amplio y ruidoso. Significaba que la constancia había adquirido forma identificable. La forma, cuando logra esa estabilidad, acompaña más que cualquier discurso. Llegó el asterisco 2010 con su contabilidad amarga. La salud de Rodrigo se quebró con la decencia con que se quiebran las cosas que intentan no molestar. No relataré su proceso con detalles que no aportan, diré que ejercimos el oficio que conocíamos, el de la paciencia, el de los horarios, el de los cuidados concretos. Mi mano, acostumbrada a sostener barro, entendió que ahora debía sostener papeles, medicamentos, citas, silencios. La casa se hizo más pequeña para facilitar la movilidad, y el taller adoptó la disciplina de una respiración más lenta. El día en que me quedé sola no ocurrió una tragedia sonora. Fue un ajuste grave del volumen general del mundo, el dolor se comportó como un clima húmedo que se instala sin pedir permiso. No quise convertirlo en el centro del taller ni en el motivo de cada pieza. Seguí trabajando con el respeto de siempre, con pausas para que el cuerpo recordara su sitio y con salidas al parque para aceptar que la vida continuaba a pesar de mi voluntad de detenerla. En la libreta, abrí una sección que titulé Invierno. No se refería a ninguna estación del calendario. Era una manera de nombrar una fase del espíritu sin necesidad de definirla en exceso. Bajo ese título, anoté tareas mínimas: comprar barro, mezclar, moldear 3 piezas, caminar 20 minutos, regar una planta, respirar antes de lavar los pinceles. Con el tiempo, el invierno aflojó su presión inicial y dejó espacio para una claridad más suave. Acepté que la ausencia no se supera, se incorpora como se incorpora una cicatriz que enseña algo de la historia del cuerpo. A partir de entonces, mis guajolotes de barro adquirieron un peso apenas distinto, como si hubieran aprendido a quedarse un segundo más sobre la mesa antes de aceptar la luz del horno. Algunos clientes dijeron que mis piezas se habían vuelto más tranquilas. No entendí el comentario en términos técnicos, pero lo acepté como una descripción honesta. La tranquilidad es una textura que el barro aprende si la mano no le impone prisa. En esos años, el asterisco Parque Juárez el Llano se convirtió en un calendario paralelo. Medí temporadas por la altura de las sombras y por la resistencia de mis piernas al subir una pendiente mínima. Repetí la ruta en horarios distintos para conocer cómo cambia la ciudad según el ángulo del sol. Los bancos, numerados por mí con un sistema sin valor estadístico, fueron estaciones de descanso y de pensamiento. Algunos días escribía una línea, otros, ninguna. Hay silencios que conviene no forzar. A veces, cuando el calor lo permitía, regresaba a asterisco Playa Carrizalillo. Me sentaba en una roca que adoptó mi forma y veía cómo el agua corregía los excesos. En el taller, esa lección se traducía en revisar medidas, reducir un grado, aumentar un minuto, esperar menos, pulir más. Descubrí que el mar y el horno comparten una ética, no admiten mentiras. El que se apresura pierde ola, el que exagera el calor pierde pieza. Volví a casa con una lista corta de ajustes que, de manera casi siempre discreta, mejoraban la respiración del conjunto. El nombre que había sido provisional se volvió definitivo con la discreción con que el barro se vuelve cerámica. Un papel, una firma, una constatación. No sentí que dejara de ser yo, sentí que por fin cabía completa en la palabra que me tocaba. La memoria no perdió sus capas anteriores.
Aprendió a ordenarse para que lo vivido no compitiera con lo que estaba en curso. En la libreta, cambié el título de invierno por uno nuevo, continuidad. La continuidad, tal como la entiendo, no es monotonía. Es la fidelidad a un ritmo que ha demostrado sostener, me hice mayor sin dramatismos. Las manos conservaron su fuerza en lo esencial a fuerza de trabajo razonable y descanso sin culpa. Descubrí que el descanso a tiempo es un aliado de la precisión. Mis piezas no crecieron en tamaño, pero sí en convicción. A veces, jóvenes artesanas me preguntaban, sin palabras, cómo se sostiene un oficio tantos años. Yo respondía, también sin palabras, que la herramienta principal es el hábito, que la segunda es la atención y que, con ambas, el error deja de ser un enemigo para convertirse en un profesor paciente. En el barrio, aprendí a reconocer los autos por su ruido y a distinguir las tardes en que conviene cerrar antes por la manera en que el viento se cuela por una rendija. Es una sabiduría menor, pero útil. Cada vez que cerraba, dejaba el taller en orden, como quien abandona un cuarto de hospital con la certeza de que otro cuerpo necesitará esa cama. Las estanterías quedaban alineadas, los trapos limpios, las herramientas secas, el horno con su puerta entreabierta para que respirara. Hay dignidades que no requieren testigos. En algún momento, la libreta se llenó y comencé otra. Enumeré desde el principio los aprendizajes que ya no necesitaban volver a escribirse para existir. Luego dejé páginas en blanco a propósito, para que el futuro no se sintiera perseguido por el pasado. Me pareció un gesto honesto. Las hojas nuevas crujieron con esa música que anuncia trabajo por venir. No prometí nada al abrirlas. Tampoco me prometieron nada. Ese equilibrio me gusta. En los últimos años, algunas piezas viajaron más que yo. Encontraron estanterías en casas que no conoceré, aprendieron paredes nuevas, aprendieron a guardar silencio en salas que ya tenían su propia memoria. No sentí orgullo en el sentido inflamatorio de la palabra. Sentí alivio. Un objeto bien hecho puede sostener un pedazo de mundo que mis manos ya no alcanzan. En cada guajolote que entregué, dejé una versión de mi respiración compilada en arcilla. Cuando cumplí *72, el cuerpo pidió una contabilidad amable. No quise exagerar con listas exhaustivas, preferí pocas líneas que minimizaran la arrogancia del inventario. Anoté, taller en pie, horno con salud razonable, manos atentas, libreta en curso, parque disponible, mar al alcance de un viaje prudente, memoria ordenada, tristeza acomodada, alegría sobria. Con eso, la página parecía suficiente. No hice balances definitivos. Los balances, a mi juicio, son finales ficticios. Hoy, cuando me siento frente a la mesa para comenzar una serie nueva, repito un gesto antiguo, paso la mano por la superficie para sentir si está nivelada. Si alguna esquina se levanta, coloco debajo un papel doblado hasta que desaparece la oscilación. En ese gesto cabe una ética, nivelar antes de empezar. Preparo la masa con la humedad que los dedos reconocen, limpio el molde con un paño que no suelta pelusa, coloco la pasta en el hueco, presiono lo justo, retiro el exceso, dejo reposar. Las acciones aún requieren de mi voz interna para no apurarse. Me digo palabras que no describiré para no romper su hechizo. No son órdenes, son recordatorios. A veces, enciendo la radio con volumen bajo para que la música no se